Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, dándole gracias al Todopoderoso por la bella y hermosa oportunidad la cual se me brinda en esta bella y hermosa mañana. Dios pues siga bendiciendo a cada amigo, cada oyente que está en medio nuestro. Bendito sea el Cordero de Dios. En esta bella y hermosa mañana vamos a estar hablando un poco de la grandeza de Dios. Ya hemos cantado, nos hemos gozado con los cánticos, ahora vamos a gozarnos con la palabra que Dios determina. Usted a mi espíritu para darle a usted, amigo oyente que me escucha, descarriado, usted que conoció la verdad y se ha apartado. El Señor te llama en esta mañana. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere hacer algo fuerte en tu vida, pero depende de ti si tú decides, alabado sea el Cordero de Dios, buscarlo. Depende de ti si tú quieres renovar tu pacto que tú tenías con el Mesías. En esta mañana estamos hablando un poco de la grandeza de aquel que vive, aquel que liberta, aquel que cambia, aquel que todo le puede. Estamos hablando del único verdadero, el único que hay que adorar en todo tiempo. Dios te bendiga y te guarde, el único que hay que glorificar. Alabado sea el Cordero de Dios. En esta mañana vamos a estar trayendo una palabra a tu espíritu, una palabra a tu alma. Bendito sea el Cordero de Dios. Aquel que está en su casita, si está escuchando esta bocina, alabado sea el Cordero de Dios. Presta atención a las palabras que Dios determina. Y si se puede ir conmigo a la palabra de Dios, puede buscar el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 17. De ahí es que vamos a estar dando lo que nuestro amado y Salvador Jesucristo nos ve en esta mañana. Alabado sea el Cordero de Dios, porque no predicamos por emoción, sino predicamos para que usted entienda de que usted tiene una alma que salvar. Bendito sea el Cordero de Dios, para que usted entienda de que usted puede ser eterno todavía. Una eternidad de salvación, no una eternidad de perdición, porque hay dos tipos de eternidad. Bendito sea el Cordero de Dios, y aquí en la tierra es que tú decides una condenación y una salvación. Bendito sea el nombre del Eterno. Acompáñeme conmigo al libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por ella ser palabra de Dios, por ella ser bendita y sagrada, la tomamos delante de cada amigo, cada descarriado y cada hermano que nos oye a través de este alto parlante, y la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo. Si usted puede decir amén en su casita, diga amén, que el Eterno lo escucha, y yo digo amén, y ellas dicen así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vida. Tus palabras son las que nos conducen, ellas son las que nos llevan al camino de la salvación, Padre. El Señor, en esta mañana ven quitando toda piedra trompiosa, todo obstáculo. Es aquí, Señor, que voy a ministrar 2 o 3 minutos, Padre, de lo que yo haga, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, Señor, que tú te muevas, Padre Celestial, dentro de tu casa, dentro de las habitaciones, Padre, que tú te muevas, Padre Celestial, donde quiera que haya una alma que no te ha conocido, que no te ha acertado. Muévete con poder, con unción. Ministra aquel que está en el baño, aquel que está cocinando, aquel que está, Padre, haciendo el desayuno, aquel que se está listando para ir a su trabajo. Ministrale, dale una palabra de vida, dale una palabra de autoridad, dale una palabra, Padre Celestial, de que renueve su pacto contigo, eterno Dios de gloria. Y toda vela encendida, toda mecha encendida, todo changó, todo demonio de brujería, de santería, caen por tierra. En esta mañana se debilita todo viento contrario, todo demonio de accidente, de contienda, de ira, de enojo, caen por tierra, todo demonio de vicio, lo encarcelamos, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de la palabra del Dios Altísimo. Padre, voy reprendiendo lo viento contrario, voy a predicar tu palabra, voy a anunciar lo que tú me des, Padre. En esta mañana voy a proclamar tu evangelio santo, puro y verdadero. Le voy a decir al mundo que tú cambias, que tú libertas, que tú transformas, Padre Celestial. Le voy a decir al mundo que todavía tú puedes hacer grandes cosas, que tu poder no sea limitado, tu poder todavía no sea limitado, Padre.
nombre. Voy a decirle a la humanidad que todavía tú transformas, todavía tú todo lo puedes. Alabado sea el Cordero de Dios. Voy a decirte, amigo, oyente de Carriado, que todavía el poder de Dios, alabado sea el Cordero del Eterno, sigue visible, esperando que tú le busques, esperando, alabado sea el Cordero de Dios, que tú pongas de tu parte. Yo quiero estar, amigo oyente que me escucha, por el alto para adelante, predicando basado en un tema. Y el tema que quiero estar predicando, alabado sea el Cordero de Dios, decídete. Ese es el tema que quiero estar predicando. Ese es el tema que mi amado me dio, alabado sea el Cordero de Dios, mientras me postraba de rodillas. Mientras lo daba a él, alabado sea el Cordero de Dios, en la madrugada este tema llegó a mi espíritu. Alabado sea el Cordero de Dios, alabado sea el nombre del que vive. Decídete, en estos últimos tiempos usted tiene que decidirse por cuál camino caminar, por cuál sendero usted está caminando. Y si está caminando equivocadamente, tiene que enderezarse, tiene que anivelar su paso con el Mesías. Es tiempo de que usted se decida. Usted diría, ¿y cómo así, varón, que se decida? Cuando usted se decide allá no bregar con los vicios, allá no bregar con la bebedera, allá no bregar, alabado sea el Cordero de Dios, con la hechicería. Usted se está decidiendo, usted está soltando lo del mundo y está buscando lo de Dios. Cuando usted se decide a decir, bueno, yo estoy pasando por momentos catastróficos, por momentos difíciles, porque cada vez que consigo los cuartos en la quincena, ya los 2 o 3 días ya no tengo ni uno, ya los 3 días tengo que hacer otro lío. Es tiempo de que usted se decida y rompa con todo eso, porque dice la misma palabra donde hemos leído, alabado sea el Cordero de Dios, que Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo para que el mundo sea, alabado sea, para jugar al mundo, perdón, sino para que el mundo sea salvo por él. No vi entender de que Dios, alabado sea el Cordero de Dios, no vino a jugarte. Cuando vino durante 2000 años Jesús el Nazareno, bendito sea el Cordero de Dios, vino con un propósito, con el propósito de que el mundo, de que la humanidad sea salvo por él. Y en este último tiempo, para usted ser salvo por él, usted tiene que decidirse. Usted tiene que decidirse a todos los malos que usted comete día tras día y soltándolo. Alabado sea el Cordero de Dios, porque la palabra enseña, especifica que Dios ama al pecador. Dios te ama con todos tus defectos. Dios no te dice, alabado sea el Cordero de Dios, que tú tienes que soltar las cosas malas que tú estás haciendo, sino Él te dice, alabado sea el Cordero de Dios, ven a mí con toda tu carga, ven a mí con todo tu yugo, ven a mí con todos tus problemas, ven a mí vuelto un hechicero, vuelto un machetero, ven a mí vuelto un drogadita, ven a mí vuelto un bebedor. Alabado sea el Cordero de Dios, que yo te voy a hacer descansar. Él no te está diciendo, ven, alabado sea el Cordero de Dios, y te va a quitar de una vez, alabado sea el Cordero de Dios, todo para tú venir a Él. No, Él te dice, ven con todo lo que tú quieres, ven con todo tu afán, ven con toda tu deuda. Alabado sea el Cordero de Dios, que Él te la va a quitar en un momento determinado, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el grande, Él es el gran yo soy, Él es el único. Alabado sea el Cordero de Dios, que hay que alabarlo, que hay que buscarle en todo tiempo, que hay que mencionar su nombre, que hay que decidirse en estos últimos tiempos por Cristo. Hay que decidirse día tras día por el Mesías. Usted no puede decidirse por el mundo, usted no puede decidirse por las vanidades de este mundo, por las cosas contaminadas que no aprovechan. Ustedes tienen que decidirse, alabado sea el Cordero de Dios, por buscar de Dios, porque el fin se acerca. Y usted diría, varón, pero de que yo nací me están hablando que el fin se acerca. Lo que viene pasando, que la muerte te puede sorprender o puede venir el Mesías. Alabado sea el Cordero de Dios, y nadie sabe si tú te fuiste sin el Eterno. Ya el mundo, alabado sea el Cordero de Dios, pasó para ti. Ya hay otros que prosiguen el mundo, pero si ese tampoco se arrepintió, no se decidió, también a ese le llegó el fin. Porque en estos últimos tiempos usted tiene que decidirse de buscar a Dios, de buscar al Mesías, de buscar a aquel que liberta, aquel que transforma, de soltar la maña, soltar las cosas malas, abominantes delante del Altísimo, de arrepentirse y convertirse al Eterno. No arrepentirse y convertirse de labios, sino buscar a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios, en todo tipo de magnitud, porque hay mucha gente que están hablando de que temen y de que son temorosos. Esto lo digo todo el tiempo: el que teme está cerca de aquel que le teme, el que ama está al ladito de aquel que ama. Alabado sea el Cordero de Dios, porque en estos últimos tiempos hay mucha gente que se justifica, hay mucha gente, alabado sea el Cordero de Dios, bendito sea el Cordero de Dios, que están pasados de moda. ¿Cómo así pasa
pasado de moda, que todo el tiempo tienen solamente una sola excusa. Todo el mundo el tiempo dice, todavía no es mi tiempo, todavía no me he tocado. Tú quieres que Dios baje del cielo y te toque y te mate, porque si Dios baja del cielo, Él tiene su vida, Él tiene aquel que lo limpió, aquel que lo sacó del sepulcro, aquel que era una lacra, aquel que era una escoria, y hoy en día está anunciando, está predicando el reino de Dios, para que tú también pongas de tu parte, para que tú te decidas a tener, Dios mío, yo siento algo fuerte aquí, yo siento presencia, yo siento que mi amado está hablando con gente que no se han decidido, gente que consigue los chelitos y a los 2 días ya no tienen ni uno, gente, alabado sea el Cordero de Dios, que están pasando la 1001, y es porque tú quieres que está pasando la 1001, es porque tú no te has decidido a buscar de Cristo, es porque tú no le has dado cabida a aquel que dijo, alabado sea el Cordero de Dios, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios mío, Jehová, eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. El ser humano se quiere justificar. No es tiempo de usted justificarse, es tiempo de entrar a la realidad. No es tiempo, alabado sea el Cordero de Dios, de que usted tema o que usted ame. Es tiempo, alabado sea el Cordero de Dios, de poner las obras, poner lo que tú estás haciendo, tus obras, ponerlo en práctica, poner tu fe que tú tienes en ese mundo positiva en los caminos de Dios. Pues es decidiéndote a cambiar tu conducta, es decidiéndote a poner de tu parte, es decidiéndote tú a dejar de vivir como un contaminado y a guardarte para el Padre, a limpiarte, porque Dios determina para ti salvación. Él dice bien claro en su palabra, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío proceda a un paso de arrepentimiento y un convertimiento. Él no quiere que tú mueras y te vayas al lugar determinado, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. La gente en estos últimos tiempos están haciendo caso omiso a la palabra, pero día tras día se levanta un guerrero, se levanta una guerrera con más autoridad, con más presencia, con más poder a predicar el reino, a decirle al mundo, decirle amigo, oyente que me escucha, de que Cristo quiere cambiarte, de que Cristo quiere transformarte, que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero depende de tú, si tú quieres decidirte, depende de ti, si tú quieres poner de tu parte para cambiar la conducta, cambiar las acciones malas, la cual tú cometes día tras día. Dios no va con lo que tú cometes día tras día, Dios no va tanto con el pecado que tú cometes. Dios anda buscando de que tú te doblegues, de que tú te arrepientas. Dios lo que anda buscando de que el hombre se arrepienta al Eterno y se convierta para él perdonarle su pecado, para él transformarlo y edificarlo en los caminos de Cristo, no en los caminos del diablo. Aleluya, sea Dios glorificado. Eso es lo que Dios anda buscando. De que el hombre día tras día ponga de su parte, de que el hombre día tras día entienda que usted no depende, alabado sea el Cordero de Dios, del mundo, usted depende de Dios. Si usted está vivo en estos últimos tiempos, en el 2021, es porque Dios tiene propósito para su vida. Dios tiene propósito para su alma. Dios quiere limpiarlo, Dios quiere restaurarlo, pero depende de ti decidirte. Por eso el Señor me daba este tema a las 3 de la mañana y me decía, yo quiero que tú prediques de ahí y que le ponga como tema decídete, porque hay mucha gente que no se quieren decidir. Hay mucha gente que están diciendo yo amo, yo temo, alabado sea el Cordero de Dios, pero están haciendo todo lo contrario de que aman y de que temen al Mesías, al Eterno. Están haciendo lo contrario, están fornicando, están mintiendo, están robando, están atacando, están adulterando, y aún Dios así en su infinita misericordia, varón, le dice a la humanidad, arrepentir y convertido para que sean vuestros pecados perdonados, para que el hombre pueda entrar a una vida plena, a una vida tranquila, a una vida llena de paz, tranquilidad,
a una vida llena de bienes. Pero es cuando tú estés en los caminos de Dios, es cuando tú decides a soltar el mundo para coger a Cristo. Es cuando tú decides, ya yo no puedo andar con el diablo, ahora yo tengo que andar con Dios. Bendito sea el Cordero de Dios, porque el que no está con él está contra él. Y usted dice, varón, ¿y cómo así? La palabra especifica en Mateo capítulo 10 versículo 32 que todo aquel que le confiese delante de los hombres, él le va a confesar delante de su Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que le niegue delante de los hombres, él le va a negar delante de su Padre que está en el cielo. Que no de entender, alabado sea el Cordero de Dios, que si tú le andas negando aquí en la tierra, él te va a negar allá en su gloria. De que tú te arrepientes y te conviertas al Todopoderoso, de que tú cambies tu conducta mala, la cual tú estás cometiendo, pero una conducta buena, de que tú te vuelvas a Cristo, oyente descarriado, tú que caminabas con el Eterno, tú que buscabas a Dios de una manera impresionante. El Señor te dice en esta mañana, vuélvete a mí que yo quiero limpiarte. Hay mucha gente, varón, que están descarriados, que eran gente tremenda, que eran gente que Dios usaba un tipo de magnitud. Hay gente, o sea, el Cordero de Dios, que tienen un conocimiento, una sabiduría terrible allá afuera, pero Dios lo está esperando para que ellos busquen de Dios, busquen de Él y se arrepientan y sean perdonados sus pecados, porque Dios no te está esperando con un látigo. Satanás, cuando alabamos el Cordero de Dios, tú estás en ese camino, Él sí te está esperando con un látigo. Él sí está esperando, alabado sea el Cordero de Dios, para hacerte caer, para hacerte ahorcar, para matarte, para suicidarte, para hacerte caer de un vehículo. Él quiere todo lo malo para tu vida, porque Él es padre de mentira y la verdad no está en Él, porque Él no, alabado sea el Cordero de Dios, es lo que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo dice más para abajo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios mío, yo siento candela aquí, yo siento algo fuerte. Yo siento, alabado sea el Cordero de Dios, que los muros se están derribando. Yo siento que los petros se están cayendo por tierra. Yo siento que el diablo, alabado sea el Cordero de Dios, sus demonios tienen que salir de estos contones. Yo siento, alabado sea el Cordero de Dios, que aquí se va a saber quién es quién. Bendito sea su nombre. Aquí, Dios mío, Michael, aquí se va a saber si es verdad que yo le sirvo a Dios, si es verdad que, alabado sea el Cordero de Dios, verdaderamente yo vivo lo que predico. Aquí se reto a nadie. Yo vengo a predicarte ese Dios que me libertó, a ese Dios que me sacó de la hechicería, de la brujería, a ese Dios que me sacó. Mi alma alaba la gloria de Dios, de la droga. Ese es el Dios que yo vengo a dar por excelencia. Ese es el Dios que vengo yo a predicártelo en esta mañana. Dios mío, ay Padre, Dios quiere cambiarte, amigo. Hey, la palabra especifica y enseña, alabado sea el Cordero de Dios, que Dios, alabado sea el Cordero del Eterno, envió a su Hijo para que el mundo sea salvo, no para que por Él, no para que el mundo sea condenado. Y Dios día tras día te amonesta, día tras día Dios te da una palabra, día tras día Dios te habla de todo tipo de magnitud para que tú le busques, para que tú cambies lo que tú estás haciendo mal. Y tú eres el único que te rehúsa, tú eres el único que dice, yo amo a Dios, alabado sea el Cordero de Dios, pero no puedo servirle ahora. ¿Y cómo que tú lo amas entonces? Ahí es que yo me enfoco todo el tiempo, digo, tanta gente que aman a Dios, pero verdaderamente usted tiene que ser consciente. Y usted diría, alabado sea el Cordero de Dios, verdaderamente yo no amo a Dios, porque si lo amara estuviera pegado con Él, si lo amara estuviera buscando, si lo amara estuviera en su camino, si lo amara no viviera en la fornicación, en la mentira, en el adulterio, si lo amara, bendito sea el nombre del Señor. Hace tiempo que había dejado la maña, hace tiempo que había dejado la conducta indebida, hace tiempo que había dejado de ser un hombre insensato y había sido un hombre sensato, un hombre sencillo, un hombre frágil, un hombre agradable en los caminos de Dios. Pero usted día tras día se justifica. Es bueno mencionar la palabra de Dios, es bueno hablar de el Todopoderoso, pero lo importante es vivirlo. ¿Por qué lo importante es vivirlo? Porque la palabra especifica en Mateo capítulo 7, su versículo 21, que dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuánto
¿Cuántas personas me están diciendo Señor, 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 pero no hace la voluntad del Señor, del Padre? En estos últimos tiempos no estamos de que tú lo menciones, estamos de que tú te arrepientes y te conviertas al Eterno. Y es tiempo de no pasarle pañitos tibios al hombre, al ser humano, al impío. Usted sabe lo que es bueno, usted también sabe lo que es malo. Usted sabe que si se sienta, alabado sea el Cordero de Dios, en un colmadón y se bebe un pote de lomo, ahí usted está en pecado. Usted lo sabe. Usted sabe que si se va con una mujer ajena que no es la suya, usted sabe que usted está fornicando. Usted sabe que usted está haciendo lo malo. Usted sabe que si usted va a un punto a comprarle un gramo de cocaína, usted sabe que usted está mal. Cuando usted tiene 3 niños chiquitos en la casa y tiene que darle comida y se está consumiendo lo de sus hijos, usted sabe que usted está en pecado. Usted sabe que usted está haciendo, bendito sea usted sabe que está haciendo las cosas mal delante de Dios. Dios mío, hay gente que no le gusta que le prediquen así, varón. Así me llamó Dios, así me llamó el Eterno, aleluya. Así me llamó mi amado, a predicarle la palabra tal como está escrita. Pues yo no puedo decirte, alabado sea el Cordero de Dios, que tú estás bien bebiéndote un pote de romo, que tú estás bien dándote dos para atrás o fumándote un tabaco marihuana. Yo no puedo decirte que tú estás bien así. Yo vengo a contrarrestar lo que mi amado contrarresta, que es el pecado. Yo vengo a ponerle punto claro también, porque mi amado, alabado sea el Cordero de Dios, mientras anduvo en esta tierra, todo el tiempo denunció el pecado, todo el tiempo decía al pecado, pecado, tú eres pecado, tú estás mal, tú tienes que arrepentirte. Alabado sea el Cordero de Dios. Nunca vino a pasarle paño tibio a la gente. Alabado sea el Cordero de Dios. A los fariseos y los escribas le decía camarada de víbora, le decía sepulcro bancado. ¿Por qué? Porque estaban pintando de agua. Y en estos últimos tiempos el humano, el impío, el descarriado siempre está pintando lo que no es. Es tiempo de que usted se justifique y diga verdaderamente yo estoy mal, pero algún día voy a buscar de Dios. Ahí le es más favorable, ahí le es mejor, para que Dios tenga misericordia de usted. Alabado sea el Cordero de Dios. Esto lo digo por experiencia, varón. Cuando yo andaba en el mundo, andaba todos los días con un gramo de cocaína y 2 machetes de cada lado. Usted diga, varón, ¿y cómo hacer? Alabado sea el Cordero de Dios. Sí que andaba fundido, yo estaba loco, pero ¿qué viene pasando? Encontré a aquel que dice en San Juan capítulo 8, su versículo 32, y conoceréis la verdad. Al tú conocer esa verdad vas a ser libre de la esclavitud del pecado. Cuando yo conocí verdaderamente que yo estaba mal, y aún así yo decía que amaba a Dios, aún así yo decía que era temeroso. Yo no era temeroso, no, yo no amaba a Dios nada. Yo lo que era un hombre, un títere de Satanás. Claro, porque estaba haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Decídete, amigo, en esta mañana, decídete. Prepara tu vida con el Mesías. Renovar tu parto. Son palabras fuertes, pero transforman y cambian. Aleluya. Son palabras que tú, de un punto de vista, dirías, varón, usted no puede predicar así. No, es que así Dios, alabado sea el Cordero de Dios, la pone en mi boca para que yo le solte. Así es que Dios, bendito sea el Cordero de Dios, demanda que el hombre se arrepiente y se convierta. Dios no demanda de que el hombre se quede todo el tiempo siendo un impío, siendo un títere de Satanás. Dios demanda de que el hombre venga con toda su carga para él hacerlo, descansar, pero él darle la victoria. Pero la victoria te la va a dar en los caminos de Cristo. Aleluya. Mi alma tiene que alabar la gloria de Dios. Santo sea el Cordero del que vive. Es tiempo de predicarte el verdadero mensaje, el mensaje que te lleve al cielo, no el mensaje que tú, alabado sea el Cordero de Dios, le pongas caso omiso, no el mensaje que tú te justifiques, alabado sea el Cordero de Dios, porque hay mucha gente que se está justificando, hay mucha gente que dice yo no mato, yo no bebo, yo no atraco, yo no consumo, pero si habla mentira, está siendo partícipe del pecado, está caminando con el enemigo, porque la mentira es del diablo. ¿O de quién es la mentira? Es de Dios. La mentira es de todo demonio, de toda influencia negativa. Dios quiere cambiar tu mentira en verdad. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero depende de ti si tú quieres poner de tu parte. Sin más preámbulos, Dios pues siga bendiciendo a todo aquel que está en medio nuestro. Que la paz del Altísimo esté con cada uno de vosotros en esta bella hermosa mañana. Si alguien quiere conocer al Mesías,
Si alguien quiere conocer a Cristo, aquel que cambia tu lamento, tu tristeza, tu agonía en ese mundo, te la cambia en baile, te la cambia en gozo, te la cambia en paz. Ese es el Cristo que yo vengo a predicarte. Aquel que cambió mi tristeza, aquel que cambió mi agonía, mi desesperación que andaba yo en el mundo, la cambió en baile, en gozo. Alabado sea el Cordero de Dios. Mi alma tiene que alabar la gloria del que vive. Si quieres conocer a Cristo, tú que estás en tu casita, tú que me has escuchado a través de este alto parlante, este mensaje, puedes estar repitiendo conmigo esta oración. Alabado sea el Cordero de Dios, diciendo así: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y una pecadora. Vengo delante de ti pidiéndote perdón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Ayúdame a perseverar hasta que tú vengas o hasta que tú me lleves a morar. Si hiciste tu oración conmigo, puedes visitar una iglesia donde se te predique con la Biblia abierta. Y no solo eso, que la vivan. Aleluya. Sin más preámbulos, te hizo compañía Saelo Carrasco, pertenezco a la iglesia Unción y Restauración, mi pastor Luis Miguel Rivas Castillo. Allí estamos en la calle 9. Y recuérdate que día tras día estamos anunciando el evangelio de Dios bajo la predicación del Eterno, bajo la guianza. Recuérdate, el ministerio evangelístico, el poder de Dios no se limita tirado a la calle, predicando, anunciando la venida del único que cambia. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Paz para todos. Santo, aleluya. Santo.